Muy bien, pues como siempre les comento que lo que uno, lo que hace es lo que y la actividad de uno nos define, pero lo que escuchamos también. Entonces, si estamos aquí compartiendo un rato en el Rompeolas de los sábados, compartiendo buena música y buenos temas, pues se lo agradezco un montón porque, en fin, ¿cómo no decirlo? Así que entre 200.000 canales de televisión, 200.000 radios, que estemos aquí unidos con el Rompeolas es súper interesante. Bueno, después de los temas de hoy que hemos tratado de higos de fans, ya hemos hablado del tema de la formación profesional adaptada, de la música, del volcán de La Palma. Ahora nos vamos a hablar acerca del cambio climático. Vamos a hablar de esas reflexiones tras la cumbre del cambio climático que justamente se acababa ayer, creo, en Glasgow. Y vamos a hablar con José Segura. José Segura es, un currículum increíble de José Segura, es muy habitual en nuestro programa. Es director general de Casa África y el otro día tenía un artículo muy interesante acerca del cambio climático en África, que posiblemente sea uno de los continentes que menos contamina, pero que lo paga igual, no sé, algo así. De todo eso y de esas reflexiones vamos a hablar con él, que creo que ya está al otro lado. José, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo allá hay cambio climático o no se nota nada todavía? El cambio climático lo sufrimos todos los ciudadanos, todas las personas que vivimos a bordo del globo terráqueo, ¿no? Sí. O sea, los ciudadanos que viven en la India, en Canarias, en Kuala Lumpur o en Santiago de Chile, ¿no? Es decir, es un fenómeno que afecta a toda la humanidad. El hecho de que probablemente haya personas que tomándose una cervecita en la barra del bar se crean todos catedráticos de física de la atmósfera y no crean en ello, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero la realidad es esa, ¿no? Claro, pero luego ahora vamos a intentar luego entrar en las conclusiones, digamos, del tema. Pero bueno, es que vemos, por ejemplo, cómo desde medios incluso de comunicación, cómo el negacionismo de que no existe, de que el cambio climático no existe. Y a mí me parece tan evidente que se palpa, que se ve, pero que se siguen lanzando que no es verdad, que no es verdad. Bueno, oye, pero yo le digo ahí, verdad que todo español es capaz de hacer una selección nacional distinta de la del otro, ¿no? Sí. Sí. Todos somos seleccionadores nacionales a la hora de hacer el equipo de fútbol que va a representar a España, ¿no? Quien yo creo que puede ser un magnífico defensa central, usted opina que no y propone otro, ¿no? Eso lo doy por sentado, ¿no? Lo mismo que yo doy por sentado cuando allá por el año 83, 84, siendo yo presidente del Cabildo Insular de Tenerife, me lancé a fondo, desde luego, para hacer un plan insular de recogida de residuos sólidos y de tratamiento, digamos, de las basuras, ¿no? En aquella época en la isla de Tenerife había más de 200 vertederos incontrolados de basura, que iban desde la punta del Hidalgo, Valleguerra, en el municipio de Laguna, pues a Tamaimo, o pues en fin, en 200 y pico lugares, ¿no? Y bueno, y manifestaciones y gente que no lo quería y tal. Éramos unos auténticos salvajes, ¿no? Tirando neveras y gomas de coche a los barrancos, contaminando el subsuelo con la basura, ¿no? Había 4 o 5 municipios que descargaban la basura en un lugar en el terreno, en los llanos, cerca, en Santa Cruz, ¿no? Cerca de la refinería, por debajo de la refinería, etcétera, etcétera. Si contamos esas historias del pasado, ¿En qué año estamos hablando, José? ¿En qué año estamos hablando? 83, 84. 83, 84. En 1984 inauguramos el Plan Insular de Residuos Sólidos de la isla de Tenerife. Y fuimos pioneros en España y pioneros en Canarias. Montando las plantas de transferencia, donde
los camiones de recogida domiciliaria, iban, descargaban y luego de ahí, desde luego, a una planta de vertido controlado y esa era la primera fase. Y luego segunda fase, aprovechamiento, reconversión, desde luego, en abono de la materia orgánica que se sacaba y así sucesivamente. Pero bueno, y en aquella época pues era algo rechazado por muchísimas personas. Transcurridos 30 y pico de años, hemos llegado a la conclusión de que fue un acierto. Si no hubiésemos hecho eso, la isla de Tenerife hubiese estado cubierta de basura y de residuos de todo tipo, ¿no? Habida cuenta de que nos visitan 6-7 millones de turistas al año y aquí recibimos 1 millón y pico de personas. Y así podemos hablar. Claro. Pero fíjate cómo... Le voy a poner un ejemplo. Mire, la primera vez que se anunció científicamente, con rigor científico, que se avecinaba que había que tomar medidas, que se avecinaban fenómenos climatológicos adversos, fue en el año 1904. Uh-huh. En el año 1904, un científico, se llamaba Svante Arrhenius, recibió el premio Nobel de Física y de Química. Y en el discurso, de aceptación del premio Nobel, él ya anunciaba este fenómeno, ¿no? Svante Arrhenius, año 1904. Y todavía no se había producido el desarrollo industrial, desde luego que se había producido, ¿no? Uh-huh. Que se produjo con posterioridad. Uh-huh. Pero le voy a poner un ejemplo. No sé si usted recuerda, allá en la década de los 80, pero claro, probablemente chicos jóvenes, pero usted y yo somos un poquitín maduros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos memoria, sí. ¿No? En la década de los 80, todos los periódicos diariamente nos hablaban del agujero de la capa de ozono, ¿verdad? Sí, sí. Y en aquella época el ciudadano normal empezó a enterarse qué era el ozono, y no solamente que era una molécula triatómica de oxígeno, ¿no? Era una capa que envolvía a la Tierra y que nos protegía del efecto nocivo de la radiación solar, ¿no? Bueno, pues esa capa de ozono en el transcurso del tiempo se fue debilitando. ¿Y por qué se fue debilitando? Alguien la estaba debilitando, ¿no? La estaba adelgazando, ¿no? Usted disculpe porque hoy estoy un poco acatarrado, ¿no? Sí, no pasa nada. Sí. Alguien la fue adelgazando, ¿no? Alguien o algo, ¿no? Y en efecto continuó adelgazándose y alarmó a los científicos del mundo entero y a los gobiernos del mundo entero. El debilitamiento de la capa de ozono y su perforación, la aparición de agujeros, traía consigo que la radiación solar era mucho más nociva en la piel del ser humano que lo que era pues 10 años atrás. Entonces, muchos equipos de investigadores científicos llegaron a la conclusión de que era generado por determinados productos que consumía el ser humano. Y en el año 1987 se celebró en Montreal, es decir, en Canadá, un congreso internacional al que asistieron 180 representantes de 180 y pico países. En aquel momento era Felipe González, presidente del gobierno de España. La delegación española y otras muchas delegaciones, analizado los informes científicos que le había ido llegando en los años anteriores, bueno, pues apostaron por la convicción de que el producto que generaba ese agujero en la capa de ozono y que, repito, era malo para toda la humanidad, eran los llamados derivados halogenados de hidrocarburos saturados, ¿no? Es decir, los productos que se utilizaban para hacer funcionar a las neveras, ¿no? Los llamados comercialmente llamados freones y representados comercialmente con la letra R, por ejemplo, R-212, R-21, según como fuese ese derivado halogenado.
Yo sé que esto puede sonar un poquito técnico, porque, claro, son cuestiones químicas y tal, y bueno, pero esa información no hay que dejar de dársela a los ciudadanos. claro. ¿Por qué no? Y desde entonces, allí en Montreal se tomó el acuerdo de quitar esos productos de la industria del mundo entero. Y a partir de ese momento, las neveras han utilizado otros fluidos frigorígenos. Los fluidos, bueno, yo no creo que no hay que... todos hemos movido en la cocina de nuestra casa una claro. nevera, la hemos separado de la pared, claro. y sabemos que detrás hay un serpentín, ¿no? Y abajo hay una máquina, un motorcito, y ese producto que recorre el serpentín entra y sale de la nevera, ¿no? Y al entrar en la nevera se lleva energía interna de la nevera y la echa fuera, ¿no? Por eso la nevera tiene que estar separada un par de dedos de la pared para que pueda circular el aire. Yo creo que merece la pena decir estas cosas, ¿eh? Bueno, sí, yo me estoy enterando, por ejemplo, ahora de todo ese tema, sí. Muy interesante. Lo que yo no sé si me estoy explicando con la claridad suficiente, porque intento ir rápido y... Sí. Bueno, pues, no, pero no sabía yo que en fin, que influía tanto ese material que tenían primero la nevera hasta cambiarlo después. Sí. Y de hecho, eso fue en el año 87. Se tomó el acuerdo de, por ejemplo, ese producto también se utilizaba en los sprays, ¿no? Se utilizaba también para en el sistema de acondicionamiento ambiental atmosférico de una habitación, es decir, los sistemas de refrigeración de aire, ¿no? Bueno, en resumen, que pasados los años, en efecto, los gobiernos fueron exigiendo a sus industrias que quitasen esos productos y han ido pasando los años y ahora, pues mire usted, pasados 33 o 34 años desde que se tomó aquel acuerdo, pues el llamado agujero de la capa de ozono ha ido disminuyendo de superficie, ¿no? O sea, se ha ido restañando, ¿no? Se ha ido regenerando la capa de ozono y en consecuencia el efecto nocivo al ser humano en líneas generales, sobre todo genera cáncer de piel, pues en efecto ha ido disminuyendo. ¿Y por qué llegamos a este punto, por ejemplo, y aún los gobiernos no son conscientes y vemos como prácticamente hoy, por ejemplo, en la prensa casi no sale el tema las conclusiones son light total, no hay como una decisión ejecutiva, sino como dando ideas, no sé qué, pero no hay, ¿sabes? No, vamos a ver. Dicen los italianos, chi va piano, va sano y arriba lontano. El que va piano, el que va lento, va seguro, va sano, y llega lejos. ¿Qué quiero con ello decir? Que las decisiones globales de la humanidad no se adoptan de un día para otro. Es decir, la escalera para llegar a la planta número 47 de un edificio, si no hay ascensor, hay que ir subiendo peldaño a peldaño, ¿no? Peldaño a peldaño. Y la humanidad va subiendo peldaño a peldaño. Le puse el ejemplo del año 1987. Claro, pero... el llamado Convenio de Montreal, en el que se adopta la decisión y se suscribe y luego la aprueban los parlamentos respectivos de quitar los freones, esos productos a los que he hecho referencia, de las neveras y utilizar otro tipo de productos, ¿no? Porque esos productos, a medida que luego iban saliendo a la atmósfera, eran los causantes de la perforación de la capa de ozono. Bueno, y ahora vámonos a partir de los años comienzos de los 90, los gobiernos fueron tomando conciencia de que se estaban produciendo muchos fenómenos adversos en determinadas zonas del globo terráqueo, de mayor intensidad de cómo se venían produciendo con anterioridad. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Hace 10 o 12 años, en aquella época yo era delegado del gobierno, ya no me acuerdo, año 2007,
¿Se acuerda del temporal Delta? Sí, claro. ¿Eh? Claro. Aquí en Canarias no había habido en los 100 años anteriores un temporal de esas características. Si analizamos lo que ha ocurrido en Mozambique hace 3 años, Mozambique fue arrasado sucesivamente por 2 fenómenos climatológicos adversos sin precedentes en la historia. Está avanzando la desertización de determinadas zonas en el mundo y en el continente africano. Y ello genera hambruna y genera movilidad de seres humanos. O sea, en el globo terráqueo, claro que están ocurriendo cosas. Entonces, desde comienzos de los 90, yo estoy aquí en una terraza y están pasando muchas personas. Desde comienzos de los 90, en la humanidad y los sucesivos gobiernos, la ONU tomó conciencia de que había que hacer algo. Y se crearon grupos de científicos, se creó el llamado el panel, en fin, un grupo de científicos que intercambiaban información y se iba llegando a conclusiones. Mire, y en aquella época, en los años 80, 90, las empresas petroleras se estaban inflando de ganar dinero, ¿no? Sí. Inflando, extrayendo crudo, convirtiéndolo en la refinería, convirtiéndolo en gasolina, en queroseno, en gasoil, en diésel, en fin, en distintos tipos de productos. Hoy en día nadie tiene la más mínima duda de que la emisión a la atmósfera de los resultados de la combustión de productos de origen fósil, o sea, de estos productos que acabo de mencionar, de gasolina, que es perjudicial y ayuda al calentamiento de la atmósfera. Y un calentamiento de 2 grados centígrados de la atmósfera que nos rodea puede llevar a una catástrofe mundial. Pero y entonces ¿por qué falta esa conciencia? Usted tendría derecho a no creer en ello. Permítame que lo use. Bueno, pero las realidades científicas se van imponiendo. No, está claro. Pero y entonces y los grandes países que contaminan, esa posición está clarísima, ¿no? Pero falta, y yo también entiendo que el paso es lento, pero estamos hablando, por ejemplo, que estás comentando del año 87, ha pasado un montón de tiempo. Es verdad que hay cosas que se han ido parando, ¿no? Pero ahora yo veo que urge mucho. Yo le dije antes, perdón que interrumpa, sí. En el año 1904 el premio Nobel Svante Arrhenius ya alertaba a la humanidad diciéndoles tomen medidas, ¿no? Fíjate, ya ha pasado un siglo. Ya ha pasado un siglo. Sí, es decir, bueno, pero se van tomando medidas poco a poco. Mire, lo que quería decir un poco, porque yo creo que es nuestra obligación, la suya, la mía, pues de hacer llegar a los ciudadanos pues informaciones serias, ¿no? Y una información seria es que la gente sepa que cada año en la llamada Conferencia de las Partes, ¿qué es la Conferencia de las Partes? Es un encuentro de representantes de todo tipo de colectivos interesados en los temas climatológicos, que una vez al año se reúnen e intercambian informaciones, ¿no? Y se ha llamado conferencia la COP15, la COP16, la COP17, y ahora en Glasgow se ha celebrado esa COP, Conferencia de las Partes, que son las partes que han suscrito un acuerdo de combatir el calentamiento global de la atmósfera, ¿no? Porque claro, ese calentamiento trae consigo muchísimos fenómenos. Desde luego, elevación del nivel del agua del mar, desaparición de glaciares, licuefacción de hielo, en fin, y consiguientemente por eso crece el nivel del agua del mar, ¿no? Desaparición en los polos de grandes masas de hielo, aumento de la desertización en muchísimas zonas del globo terráqueo, ¿no? Como está ocurriendo en África, ¿no? En resumen, que en esta conferencia de las partes que se ha celebrado en Glasgow, pues se han tomado unas cuantas medidas. Todavía no se han publicado todo. Pero, por ejemplo, yo la semana pasada, ¿no?,
y yo creo que usted hacía referencia. Yo no sé, todas las semanas yo publico un artículo en medios de comunicación escritos y bueno, y radiofónicos y en las redes sociales, en digitales, de distintas índoles, ¿no? En Canarias. Y yo hice, lo titulé mi artículo de la semana pasada, Apuntes climáticos. Lo tengo del arte y por eso tomo la libertad de leer algo. Y digo, entonces, ya arrancó la COP26 en Glasgow con algunos acuerdos que empiezan a evidenciar que nuestros gobernantes se toman en serio la amenaza del calentamiento global. Queda ahora confiar en que serán capaces de cumplir sus promesas. Y entonces, un primer acuerdo, y yo fui analizando, ¿no? Estoy siguiendo con mucha atención el desarrollo de la conferencia de las partes sobre el cambio climático, ¿no? Empecé así. Ya dije en un reciente artículo que esta COP26 era fundamental y decisiva para nuestro planeta. Y el volumen y la importancia de las decisiones que se empiezan a tomar parecen confirmarlo. Permítanme hoy, en forma de apuntes, darle mi visión sobre lo más importante que está ocurriendo en Glasgow y cómo lo que en estos días se discute afecta en general al mundo y en particular, y por la labor que ahora me ocupa, al continente africano del que geográficamente formamos parte del archipiélago canario. Y entonces analizo un primer acuerdo sobre el metano, y un segundo acuerdo, el pacto del llamado 1,5 grados, y un tercer acuerdo, la primera, y menciono la hambruna climática en África, ejemplos para todo el continente, las migraciones climáticas. ¿Cómo no van a salir corriendo unos chicos jóvenes a bordo de un cayuco y dicen, me voy a otro lugar del mundo, aquí no puedo vivir? Es gente, coño, que claro. un barrio que se llama, por ejemplo, San Luis, que era una población de casi 200.000 personas en Senegal. Y se ha visto pues invadido por el mar, y decenas de miles de pequeñas chocitas donde vivían han sido arrasadas, y estos pobrecitos cuyo único medio de vida era pescar y ya no hay peces, pescar a bordo del cayuco, pues me voy a Europa, y ellos no saben ni dónde queda Canarias ni dónde queda de luego Tenerife ni la isla de La Gomera, hombre. Claro. Y a veces oigo cada expresión salvaje de tipos salvajes que tenemos en esta tierra, pues no puedo calificarlo de otra manera, ¿no? Quejándose que llegan a bordo del cayuco. Si son auténticos héroes, son gente desesperada, desde luego, que no tienen posibilidades de vida futura. Dice, mire, mi único capital es la vida, pues lo arriesgo, ¿no? O sea, bueno, perdón. Yo lo haría. Yo creo, bueno, igual soy muy cobarde para hacerlo, no lo sé. Pero yo he dicho que son auténticos héroes, ¿no? Sí. Y puede haber algo más desgarrador. ¿Me está oyendo ahora? Sí. Puede haber algo más desgarrador que un cayuco que llegó el otro día con 13 niños y, en fin, una serie de personas adultas. Y uno de ellos era una pobre señora que traía un parto gemelar que dio a luz y perdió una de sus dos criaturas que tuvieron que tirarla al agua. ¿Eso podemos permanecer insensibles ante eso? Bueno, yo particularmente no. El salvaje que quiera ser insensible, que lo sea, ¿no? Bueno, con ello quiero decir que se van tomando medidas, y hay que irlas implementando. Ya. José Segura, se nos fue el tiempo. Me encanta, además quiero hablar contigo, ya se nos fue. Mira, quiero hablar contigo, porque yo creo que a raíz un poco de lo que estás comentando, yo creo que hace falta una política mundial con respecto al tema de la migración, de los migrantes. Yo no sé, que sí. Es tremendo. Sí, eso da para más. Pero tú me llamas. Sí, yo te llamo, no te preocupes. Como si yo fuera en fin, digamos, a mí me gusta explicar, creo que la obligación hacer pero sí. En conversar, vamos a ver, en el conversar es donde está la cosa, lo que hace falta es eso, conversar y hablar, ¿sabes? Nada, un placer, gracias. Saludos. Chao, saludos, buenos días. Adiós, chao. Bueno, nos vamos ya.